Y sigamos adelante. Gloria a Jesús, aleluya. Dios les bendiga, amado. ¿Cuántos estamos contentos? Sabemos que tenemos una media vigilia, bendito sea Dios. Así que vamos a dar apertura a lo que es a la preciosa palabra. Voy a bajarle un poco este micrófono. Así que nos sentimos contentos, bendito sea la gloria de Dios. Voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y vamos a ir a la preciosa palabra esta noche. Y quiero que abramos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Quiero terminar con una segunda parte que el domingo pasado estuvimos meditando. Y esto es extenso, bendito sea la gloria de Dios. Y quiero terminar con esta otra parte, no dejar a media. En el verso 11, bendito sea la gloria de Dios. Y después del 11 vamos a ver el 15, bendito sea Dios. Porque de ahí para atrás estuve enseñando un poco, recordando. ¿Cuándo estamos ahí? Efesios capítulo 4, verso 11. Amén. La bendita y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. La leemos tal como está escrito en las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia que se va con Cristo decimos amén. Verso 11 dice: y él mismo se constituyó a unos apóstoles, y a otros dice profetas, a otros dice evangelistas, y a otros dice pastores y maestros, dice la palabra de Dios. Ahora vamos al 15, miren lo que dice el 15, porque me quedé en el 14 aquel día, pero quiero comenzar de aquí esta palabra. Dice el 15, si no dice que siguiendo, dice la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel dice que es la cabeza, esto es Cristo, dice la palabra. Vamos a venir en palabra de oración, bendito sea Dios. Mantenga su Biblia ahí abierta y inclinamos nuestro rostro y decimos: Padre celestial que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazareno, Padre, te damos gracias en esta linda y poderosa noche que nos permites una vez más estar delante de tu presencia, Padre de la gloria. Te vengo pidiendo que abras nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, Padre de la gloria, porque tu palabra es bien y es verdadera, Dios mío. Que ninguno de los que estamos aquí presentes en esta noche pueda salir de este lugar, Padre, sin entender esta preciosa palabra. Más bien, Dios mío, que salgamos edificados y que podamos entenderlo en la perfección perfecta como lo enseña tu palabra. Te pido, Dios mío, que unja nuestros oídos, nuestros corazones también, para retener esa preciosa palabra, Dios mío. Y en esta noche te pido, Padre, que si alguno entre nosotros vino, Padre, atravesando momentos difíciles, seas tú, Dios mío, glorificándote en medio de la necesidad. Habla de una manera tan especial, Padre de la gloria. Te lo pido por el poder de tu palabra, Dios mío, en esta linda y poderosa noche. Usa mis labios, ponga cada palabra, Dios mío, en mi boca, Dios mío, para poder hablar tu palabra a este pueblo. Te lo vengo pidiendo, Dios mío, que seas tú usándome con poder, con autoridad, Dios mío, porque a ti solamente, Dios mío, se merece la alabanza y la gloria, Padre de la gloria. En esta linda y poderosa noche, yo lo creo por tu palabra, Dios mío, que será así, Padre celestial de la gloria. Lo declaro hecho en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno, para la gloria y para su honra, que es poder, Dios mío. Yo lo creo, Dios mío, en esta linda y poderosa noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que seas tú regocijándote en nuestra vida de esta preciosa noche, así como lo estamos gozando a través de la alabanza, también a través de esta palabra, Dios mío.
podamos gozarlo, podamos sentir, Padre, el toque del Espíritu Santo. El que está cansado, Dios mío, allí donde está, Padre de la gloria, sienta ahora mismo tu presencia, Padre. Venga alabanza de adoración en ellos, Padre amado. Te lo pido por el poder de su palabra, Dios mío, que está cansado, Padre, en esta noche. Quítale ese cansancio y dale, Dios mío, la fuerza para que ensalte tu nombre, Dios mío, con gozo, con alegría. Que esa alabanza venga, Padre de la gloria, y lo declaro en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, Dios mío, en esta noche. Gracias, Padre amado, porque yo sé que antes de salir de este lugar, Padre, tu presencia se moverá. Puedo sentirlo. Yo estoy seguro, Padre amado, que así lo vas a hacer, porque hemos venido en esta noche, Padre, con corazón dispuesto, Dios mío, a adorarte, a honrarte, Dios mío, a darte esa alabanza viva, Padre amado, de esta linda y poderosa noche. Por tu palabra que es poder, Dios mío, nosotros lo creemos hecho y lo declaro hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos lo alabamos en esta noche? ¿Cuántos se gozan? Y el tema de esta noche, quiero que lo medite. Si quiere anotarlo, puede anotar. El tema de esta noche es: crezcamos en Cristo. Ese es el tema, bendito sea la gloria de Dios. Mira lo que dice el verso 11. Y en el 11, ¿por qué quiero comenzar en esta preciosa noche? Para que nosotros entendamos cómo verdaderamente nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo también nos llama, amados hermanos, que no haya excepción de persona para servirle y para la salvación que Él nos ha dado. Bendito sea la gloria de Dios. Que todo aquel que verdaderamente lo busca, amados hermanos, de todo corazón, el Señor los llamará. Bendito sea la gloria de Dios. Porque su palabra dice que Él mismo constituyó, dice, a unos, dice la palabra de Dios, evangelistas, a otros apóstoles y a otros profetas y maestros y pastores. De manera que el Señor todo esto lo tiene muy, amados hermanos, precioso en el llamado de la vida de cada cristiano. Bendito sea la gloria de Dios. De manera que para que ninguno de nosotros los peleemos, los discutamos, amados hermanos, quién es más que el otro, bendito sea la gloria de Dios, sino que verdaderamente en Cristo Jesús, amados hermanos, no hay acepción de personas. Si le buscamos de corazón y anhelamos algo que nosotros queremos servirle, Él lo hará y nos llamará según la medida que nosotros verdaderamente le queramos servir. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Y mire qué precioso como dice el verso 15, bendito sea la gloria de Dios. Ese punto tan importante que la palabra lo recuerda, y Pablo, vamos hermanos, como apóstol verdadero de Jesucristo, los recuerda esta preciosa palabra, bendito sea la gloria de Dios, para que en Cristo Jesús nosotros crezcamos, que es la cabeza perfecta de la iglesia, y nosotros, bendito sea la gloria de Dios, en Él tenemos crecimiento, pero tenemos que verdaderamente apegarnos a la búsqueda, acercarnos, porque Jesucristo como cabeza de este lugar y de nosotros, bendito sea la gloria de Dios, los hará crecer. Pero si nosotros verdaderamente los acercamos y los afirmamos para estar firmes en Él, alabe lo que Él vive. Mira cómo dice, si no dice que siguiendo, dice la verdad, dice amor. Mire cómo dice la palabra de Dios: crezcamos en todo. En aquel dice que es la cabeza, esto es Cristo. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios. Si no dice que siguiendo el amor, dice la palabra de Dios, siguiendo en ese amor verdadero, crezcamos en esto que verdaderamente Cristo es la cabeza en todo. Pero tenemos que andar en ese amor verdadero, en obediencia. Si andamos en obediencia, tendremos un crecimiento verdaderamente para
para su gloria. Bendito sea la gloria de Dios. Y no habrá límite en nuestro caminar, porque aquel que verdaderamente se rinde delante de Dios, vamos hermano, será exaltado. Bendito sea la gloria de Dios, y su gloria de nuestro Señor Jesucristo irá con nosotros, irá al frente, no nos mandará solo, sin la presencia de Él, sino que aquel que se apega andará yendo la presencia del Espíritu Santo de Dios, y las obras serán totales, serán verdaderas, porque cuando buscamos al Dios verdadero, vamos a andar llenos, y cuando nosotros caminemos, vamos a ver su mano moverse en señales, en prodigios, y no seremos cristianos muertos, sino que vivos, llenos del poder del Espíritu de Dios, y sus obras son verdaderos. Los muertos se levantarán, aún los cojos caminarán, y los sordos de espíritu oirán el poder del Evangelio vivo, que solamente es encarnado en lo que es en Cristo. ¿Cuánto le adoramos en esta noche? Y a veces, amados hermanos, nos conformamos, nos acomodamos en una búsqueda corta. Bendito sea la gloria de Dios. Tenemos un Cristo tan poderoso que el poder de Él no tiene límite. Bendito sea la gloria de Dios. Entre más le buscamos, lo llenamos más. Entre más buscamos a Cristo, miramos más su gloria, porque aquel que le busca ansea. Bendito sea la gloria de Dios. Ver la grandeza de Dios no es limitado. Bendito sea la gloria de Dios, porque Él paga un precio grande, que el poder de Él no tiene precio. Bendito sea la gloria de Dios, porque Cristo ya lo pagó, y ese poder verdadero está para nosotros, está para usted, está para mí, y en Él verdaderamente creceremos. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Ahora mira lo que dice el 16. Dice: ¿de quién dice todo el cuerpo? Bien dice con... Oiga, ¿cómo dice? ¿De quién dice todo el cuerpo? Bien dice concretado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, dice la palabra de Dios, mutuamente según la actividad, dice, propia de cada miembro, recibe, dice, su crecimiento para ir, dice, edificándose en amor, dice la palabra de Dios. ¿Se da cuenta ese punto tan importante? ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios? Dice, porque según nuestra búsqueda, dice, los cuerpos unidos, la coyuntura, dice la palabra de Dios, se van edificando, dice la palabra de Dios, según dice la palabra de Dios, nuestra búsqueda. Bendito sea la gloria de Dios. Un cuerpo funciona porque verdaderamente tiene pendones, tiene carne, tiene hueso, tiene músculo, y ese cuerpo tiene que verdaderamente tener todo esto para verdaderamente funcionar. Nosotros como iglesia de Jesucristo somos un cuerpo que estamos unidos y no divididos, sino que verdaderamente estamos de acuerdo, haciendo las obras delante de Jesucristo, porque de ese amor verdaderamente Cristo nos llamó para servir, unidos, porque una sola salvación usted y yo estamos buscando. Bendito sea la gloria de Dios, y las obras de Cristo son una sola en el cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia que está de acuerdo haciendo la voluntad que Dios nos ha mandado. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Y por eso es que es necesario, bendito sea Dios. 17 dice esto, dice, pues digo, oye como dice, y requiero en el Señor, dice, que ya no dice andéis como los otros gentiles que andan, dice, en la vanidad de qué, en la vanidad de su mente, dice la palabra de Dios. Esto requiero, dice Pablo, que ya dice que no andemos como los otros gentiles, que son aquellos que están encaminándose en Cristo vanamente en las cosas verdaderamente que no son verdaderamente agradables delante de Dios. Mas nosotros como gentiles que hemos venido a Cristo, la vanidad de la vagancia del pecado ya no puede estar en nuestra mente, sino que debe de estar ese poder vivo de Jesucristo, que andamos
estamos en el poder del evangelio de la verdad, que Cristo, porque toda la vanidad ya no está en la vida de un cristiano, sino que Cristo los ha transformado, los ha cambiado para ser nueva criatura en Cristo Jesús y servirle de un cuerpo vivo, lleno de santidad, de pureza, haciendo la obra verdadera que el Maestro los ha llamado para servirle. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Lo que pasa es que a veces, amados hermanos, hay muchos que todavía no domina las vanidades terrenales del pecado. Cristianos verdaderos, desde que hemos venido a Cristo y lo hemos conocido, estamos firmes en la roca inconmovible que es Cristo. Estamos parados en la firmeza del camino y no nos moverá nada, porque sabemos que hemos conocido un Cristo de poder, un evangelio verdadero. Cristo es la verdad y la vida, y esa verdad vive en nosotros como hijos de Dios, porque su palabra es poder. Y sabemos que hay un Cristo poderoso que nos ha renovado y nos ha cambiado nuestra manera de pensar para servirle en alabanza viva. Alábelo. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Qué preciosa esa palabra. ¿Y por qué la palabra de Dios nos enseña que uno lo constituyó como evangelista, otros pastores? Porque los pastores estamos llamados para apacentar esta ley, para que verdaderamente haya ese alimento verdadero, que las ovejas estén nutridas, que el conocimiento de la verdad de la palabra, para que haya una iglesia que esté firme a la salvación eterna, sirviéndole a Cristo en una vida santa, agradable hacia Dios. Evangelistas que tienen que estar en pie de guerra, buscando las almas también, no pueden estar dormidos porque digan que son evangelistas. El verdadero evangelista sale a buscar las almas, porque a eso Cristo le ha encomendado y no tiene miedo de nada, porque sabe que el que lo ha llamado es poderoso y va delante de él, y las almas que escuchen la palabra serán convertidas delante de la presencia de Dios. Así nos enseña la palabra de Dios también sobre los que tienen dones proféticos. Cristo nos dio ese don para profetizar las buenas nuevas, para exhortar a la iglesia, que el que esté torcido se enderezca y ande en el camino correcto, como iglesia que Cristo nos ha llamado, no solamente de bendición, sino que estemos vivos en el evangelio vivo. Alabe lo que Él vive. Los maestros para instruir la iglesia de enseñanza, que conozca el verdadero Jesucristo, que se prepare, que el que no ha aprendido aprenda más de la palabra de Jesucristo. Los maestros están velando, clamando, pidiendo la dirección a Dios en el consejo vivo de la palabra, porque sabemos que dentro de la iglesia hay algunos que necesitan entrar al nivel de la madurez espiritual. Algunos la tenemos, pero otros tienen que crecer y conocer al único Dios y Salvador, que se llama Jesucristo de Nazaret, porque a eso Cristo los ha llamado. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Y como nosotros podemos ver a través de la palabra, y el domingo yo hice una pregunta a la iglesia, que los primeros evangelistas que la palabra de Dios enseña, que llama, fue a Esteban y a Felipe. Lo podemos ver a través de la palabra. Bendito sea la gloria de Dios. Primero como diáconos fueron formados, pero estos hombres eran llenos del poder del Espíritu Santo. No solamente servían como diáconos, sino que estos hombres hacían también el trabajo de evangelista. Salían, predicaban la palabra, eran llevados a todo lugar. No solamente estaban obstaculizados en una sola área de trabajo, sino que el Señor había puesto este don también en ellos. Nosotros no estamos detenidos para estar sentados en un solo lugar que Dios nos haya llamado. Hay universidades de dones y trabajo dentro de la iglesia, que si se lo pedimos a Cristo, Cristo nos llamará y nos dará con poder y gloria. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Y mire lo que dice Hechos 21:8, para que usted entienda un poco de esta palabra, cómo verdaderamente se expresa Pablo. Bendito sea Dios. Y Pablo afirma en esta palabra, llamado de este hombre, bendito sea la gloria de Dios, porque la palabra es clara. Y si nosotros no comprobamos con esta palabra, bendito sea la gloria de Dios, aunque digamos que estamos predicando la palabra,
y sea verdad lo que estamos hablando, si no confirmamos con esta misma palabra. Vamos, hermano, el cristiano tiene que tener oído, tiene que descubrir las Sagradas Escrituras, no solamente venir a escuchar la predicación dentro de la iglesia, tiene que sacar tiempo en su hogar, donde sea que usted pueda, a escudriñar la palabra para que usted esté firme y no sea engañado ni arrastrado por doctrinas, sino que verdaderamente el que está firme en la palabra jamás se aparta de este camino, porque el que conoce la palabra de Dios conoce al verdadero Jesucristo y su vida es firme delante de Dios, no tambalea en este camino, sino que está verdaderamente firme porque ha conocido verdaderamente a un Cristo de poder. Alabe lo que él vive. ¿Cuánto lo adoramos? Hechos 21:8, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, al otro día, dice, saliendo, dice Pablo, y los que con él, dice, estábamos, fuimos, dice, a Cesarea, y entrando, dice, en casa de Felipe, el evangelista, que era, dice, uno de los 7, ¿qué? Oiga, como dice, de los 7. Oiga cómo lo enseña la palabra de Dios. De los 7 posamos, dice, con él, dice Pablo, bendito sea la gloria de Dios. Miren cómo lo confirma la palabra de Dios. Este hombre había sido llamado por el mismo Jesucristo, un hombre que ha sido escogido de los 7, siendo del poder del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento de la palabra de Dios. Un hombre que se le había dado el mandato de ir y anunciar este evangelio. Usted y yo también, Cristo nos ha dado ese mismo mandato de anunciar este evangelio. No solamente podemos conformarnos con venir a la iglesia y dijimos ser cristianos, sino que verdaderamente tenemos que buscar y trabajar en la obra de Cristo como verdaderamente cristianos, porque hay muchas almas que se están perdiendo y la mayoría de los cristianos están cómodos dentro de una iglesia, viendo como el mundo, verdaderamente muchos enemigos los está arrastrando a la perdición, y estamos cómodos aún viendo nuestra familia perderse. Bendito sea la gloria de Dios. Pero si hemos conocido a un Cristo poderoso, tenemos que anunciar el evangelio vivo a cualquiera que se lo ponga por el frente, porque para eso Cristo los ha llamado, para hablar de un Cristo que salva, de un Cristo que liberta, de un Cristo que verdaderamente los hace libres y que quita el pecado del mundo y los salva por completo. Alabe lo que él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Vamos otra vez a Efesios. Vamos a ver ese punto, Efesios 4, verso 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajeno, dice, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. ¿Qué les parece cómo la palabra de Dios enseña? Dice, por la ignorancia del conocimiento de la palabra de nuestro Jesucristo, enternecidos los corazones, dice la palabra de Dios. Vemos que verdaderamente, vamos hermanos, hay muchos que verdaderamente se han apartado de la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una dureza dentro del corazón en estos tiempos. La mayoría del ser humano, usted le habla de Cristo y muchos se niegan a escuchar la verdadera palabra, y así también hay muchos dentro de la iglesia que aunque se les predica el evangelio vivo, vamos hermanos, no quieren afirmarse, que no quieren verdaderamente una firmeza con Cristo Jesús, sino que están cómodos. Dios quiere verdaderamente que conozcamos la verdadera palabra del Dios viviente, que haya un corazón sensible a servirle a Cristo, que verdaderamente nuestro corazón esté dado para servirle en obediencia, porque aquel que le sirve en obediencia camina firme en santidad, con respeto delante de Dios, porque verdaderamente hemos conocido que hay un Dios que es santo y es verdadero, y si Él es santo y es verdadero, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que andar en la perfecta santidad. No hay nadie que diga que no somos perfectos. Si Cristo es perfecto, el que es santo
santo santifique a Jehová, y el que es inmundo será más inmundo, de manera que si somos santos, siga siendo más santo, porque la palabra de Dios dice hasta que lleguemos a la plenitud perfecta del conocimiento y de la santidad viva del hombre que se va cada día perfeccionando, en el cual la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Muchos dicen, no, amado, es que no hay hombre perfecto. Si hemos conocido a Cristo, conocimos al Dios perfecto y nos llama a la perfección. Verdaderamente que dejemos la basura del diablo y andemos firmes en este evangelio, porque si conocemos al Cristo verdadero, el hombre y la mujer ya no anda con su mente reprobada en el mundo, sino que anda en una mente renovada para servirle a Cristo con amor y con toda seguridad y con toda fe, que si Cristo viene, se va con Él. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos en esta noche? Es lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 6. Bendito sea Dios. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Es tan clara que nos enseña cada día más, para que andemos en esa vida llena de esperanza. Bendito sea la gloria de Dios. Y cada día nos damos cuenta de este caminar, amados, que lo más lindo ha sido que Cristo los haya alcanzado a nosotros. Y si Cristo los alcanzó, mantengámonos bien con Él. Y el que todavía no esté bien, métase más con Dios, porque Cristo está a las puertas. Bendito sea la gloria de Dios. Y Dios no viene por cristianos tibios, ni por cristianos acomodados. Dios viene por una iglesia que está lavada en la sangre del Cordero y que le sirve día y noche con humildad y con santidad viva. Bendito sea la gloria de Dios. Dios viene por un pueblo que está firme sirviéndole día y noche. Su alabanza es viva y no estamos muertos porque servimos a un Cristo vivo. El que está muerto es el que no tiene al Dios verdadero, porque Cristo se levantó entre los muertos y Él vive para siempre. Ya no está en la cruz, Él vive, está en el trono de la gracia. Bendito sea Dios, y a eso Cristo nos ha llamado, para que un día junto con Él le adoremos allá arriba en los cielos, en alabanza, un cántico nuevo, dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis, porque Él es el único para abrir los sellos y que la alabanza sea delante del Cordero. Alabe lo que Él vive. ¿Cuántos estamos preparados para esa alabanza nueva? El diablo, dice la palabra de Dios, ¿qué les parece? ¿Cómo lo enseña la palabra de Dios? No vaya a ser, dice, que envaneciéndose, dice la palabra de Dios, caiga, dice la palabra de Dios, en la garra del enemigo. Bendito sea la gloria de Dios. De manera que la palabra nos enseña que andemos en amor, en obediencia, en mansedumbre. En este camino no se camina en jactancia, sino que se camina obediente, en una vida verdaderamente temerosa, humilde, porque cuando nosotros andamos en humildad, Dios nos exaltará donde sea que vayamos, porque nos respaldará, porque aquel que Dios llama no camina solo, sino que el Espíritu Santo de verdad que está en nosotros y que ande en nosotros nos guía a toda verdad y a toda sabiduría, para que delante de Él nosotros le exaltemos. Porque usted ve cuando un hermano anda lleno del Espíritu de Dios, no son sus palabras, es el Espíritu Santo que le da abundancia de palabras, y cuando Él habla sigue hablando más que ni pensó lo que iba a hablar, pero el Espíritu nos trae el conocimiento del consuelo, de la verdad, de la sabiduría. Y el que está triste, cuando anda lleno de alguien y habla, va a tener una palabra para alimentar al débil, y el que se fortalezca, porque Jesucristo lo hará por nosotros. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Por eso es necesario, bendito sea Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios también, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, bendito sea la gloria de Dios. Allá adelantito, bendito sea Dios, del verso 22, mire que lo recuerda el apóstol Pablo también. Dice, no dice, impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni, oiga,
ni participéis en pecados ajenos. Dice conservate, dice puro. Mire cómo el consejo que Pablo le da a Timoteo en esta palabra. Dice que no impongáis las manos con ligereza, sino dice no participéis en pecados ajenos, sino dice conservados. Le dijo a Timoteo que lo conserváramos en la purificación de nuestro Jesucristo, de manera que aquel que verdaderamente anda de la dirección correcta delante de Dios no se apresura para imponer las manos, porque sabe que no depende del mismo, sino del Espíritu Santo de Dios, y buscamos la dirección, y Él es el que lo sabe, el que los alumbra y los guía. Pero el que no es guiado por el Espíritu toma la ligereza en el deseo del corazón y de la carne, porque no está edificando a Dios, sino que se apresura sin la dirección correcta. Pero aquel que verdaderamente anda en la dirección del Espíritu Santo va a hacer la obra y no te va a dejar fracasar, porque aquel que verdaderamente está bien delante de Dios, Dios lo guardará y no permitirá que nosotros avergoncemos este evangelio, porque el evangelio de Dios es verdadero en la boca de sus hijos y de sus hijas. Y cuando hay palabra en la boca de un cristiano verdadero, aún la tierra tiembla, los demonios huyen, porque el poder de esta palabra es grande en la boca de su pueblo. Alabe lo que Él vive. Cuando lo adoramos en esta noche, eso lo tengo yo por seguridad. Bendito sea la gloria a Dios. En una ocasión nosotros estábamos orando por una enferma de cáncer, y cuando el Espíritu Santo, voy a dar un poquito y voy a añadir este testimonio, y cuando salimos de esta iglesia y fui llamado para orar por esa hermana, me recuerdo que lo primero cuando entré, había un varón que estaba imponiendo las manos y profetizando que se levantaba, y desde que entré el Espíritu Santo me dijo: hazle llamado, porque necesita conocerme de verdad. Y le dije: ¿quiere reconciliarse o aceptar a Jesucristo como el único suficiente Salvador? Y me dijo: ya lo hizo. Ya lo hice, me dijo ella. Y dijo el varón: ya lo hizo. Le volví a preguntar y digo: pero el Espíritu Santo me está diciendo que usted tiene que reconciliarse verdaderamente con Dios, tiene que arreglar su vida. Y leí un salmo, y cuando iba a orar estaba el varón orando, poniendo las manos. Y cuando iba a imponer las manos, yo estaba caminando buscando la dirección del Espíritu Santo. Cuando yo iba con la mano, me dijo: ni la toques ni ores, porque verdaderamente declara el juicio, porque no he querido conocerme de verdad. Habla que la casa tienen que prepararla, porque habrá luto en este lugar. Brinqué y temblé delante de Dios y le dije: así dice el Espíritu de Dios, aunque se moleste, pero no voy a orar, porque tengo una orden de arriba. Y esa misma noche engraveció más. El segundo día estaba muriéndose, porque cuando el Espíritu te dirige de parte de Dios, tú no serás avergonzado, ni avergonzarás el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es verdadero y la palabra de Dios es sonda, y esa palabra tiene poder para dar vida, para levantar al muerto y para juiciar también, porque la palabra de Dios es palabra viva. Alabe lo que Él vive. Cuanto la siento el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo siente, pero siento algo fuerte que se pasea en este lugar. Dios quiere cristianos verdaderos, genuinos, llenos del Espíritu Santo. Dios quiere hombres. Ay, siento la gloria de Dios, que empecemos a tocar lo alto de la grandeza de nuestro Jesucristo. Dios quiere una iglesia que levanta sus manos y verdaderamente busque el poder que viene de arriba, que no esté en esta tierra, sino que Cristo Jesús lo da a sus hijos. Y en ese poder Dios quiere levantar la iglesia viva. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? ¿Cuánto lo exalta? ¿Cuánto siente el poder de Dios? Siento algo grande en este lugar que se mueve. Siento el poder vivo que cae. Dios quiere una iglesia, despiértese, porque hay muchos dormidos que están dormidos en el sueño que Satanás ha tocado. Dios quiere, levántate. Quita la cantina, saba, quita la basaba, cae.
Iba soquetaraba aquí va santiva sabal. Cuando iba santica taraba senda. Dios quiere una iglesia viva que empiece a pararse la firmeza. Dios quiere hombres valientes. Dios quiere hombres valientes. Dios quiere hombres firmes. Dios quiere mujeres firmes. Dios quiere iglesia viva. Siento la gloria de Dios. Dios quiere una iglesia viva. ¿Cuánto lo adoramos esta noche? Denle la alabanza que Él vive. Ensántelo, porque la alabanza tiene poder, y la alabanza es una alabanza que verdaderamente es una alabanza de guerra. Bendito sea Dios. La palabra de Dios dice, segunda de Crónica, bendito sea Dios, del verso 20, bendito sea la gloria de Dios, verso 21, bendito sea la gloria de Dios. Palabra de Dios nos enseña, bendito sea Dios, que cuando el pueblo adoraba, bendito sea la gloria de Dios, Jehová puso cántico nuevo en la boca del pueblo de Israel para los hijos de Leví. Y la palabra de Dios dice que cuando adoraba, se pusieron en contra unos a los otros y se mataron en la emboscada, porque la alabanza será para destruir las fuerzas del enemigo. La alabanza es viva, y esa alabanza está en tu boca, está en mi boca, y cuando usted alaba de verdad, aún las cadenas del diablo serán rotas y tus enemigos caerán, porque el Dios que yo sirvo es poderoso. Dámelo. ¿Cuánto la adoran esta noche? Mira lo que dice el verso. Vamos al verso 4 esta vez. Del verso 19. Los cuales después dice que perdieron, dice, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, dice, ¿con qué? Con avidez toda clase de impureza, dice la palabra de Dios. Y así hay muchos cristianos que un día estaban dentro de la iglesia, pero el diablo les ha ganado la batalla y se han entregado nuevamente para cometer con avidez, con toda clase de lascivia, de pecado delante de Jesucristo. Un día estaban dentro de la iglesia líderes de alabanza, hermanos evangelistas, pastores, etcétera, etcétera, pero por un descuido hoy en día están cometiendo grandes pecados, porque se fueron apartando del conocimiento de la verdad de Jesucristo. Pero el que es sabio y inteligente, el que clama en voz en alto día y noche la alabanza de adoración, y esa adoración tiene que estar en nuestra rodilla, porque cuando estamos delante de Dios, las fuerzas son de arriba, no son de esta tierra, no es vitamina terrenal, es el poder del Cristo vivo que va a venir de lo alto, y el que está muerto tendrá vida en Cristo Jesús, porque el evangelio de Cristo es poder. ¿Cuánto le adoramos esta noche? Lo que dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo, dice la palabra de Dios. Cristo les enseñó esto. El diablo es el padre de la mentira. De Cristo hemos aprendido una vida santa. Bendito sea Cristo, nos enseñó para que pequemos. Cristo nos ha llamado del pecado, de las tinieblas, a la luz admirable, perfecta que es Jesucristo. Cristo es el espejo perfecto, el maestro, el Dios santo, puro, verdadero en la vida de nosotros, que nos enseña para que andemos en integridad viva delante de la presencia de Él. Eso nos enseña a Cristo a hacer una iglesia lavada en la sangre preciosa que Él mismo pagó y derramó en la cruz del Calvario. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Lo que dice el 21. Sí, dice, en verdad dice, habéis oído y habéis sido, oye como dice, por Él enseñados, dice, conforme a la verdad que está en quién, en Jesús, dice la palabra de Dios.
Si en verdad dice, hemos aprendido y hemos sido enseñados en el verdadero Jesucristo, dice la palabra de Dios, vamos a andar como Cristo en una vida santa. Bendito sea la gloria de Dios. Andaremos guardados y cuidados de las cosas que nos contaminan, y andaremos en la perfección, porque quien nos enseñó no fue el hombre. Esta palabra está en Cristo, y esta palabra es una. Cristo es la palabra, y esa palabra es la única que cambia, que transforma al hombre y a la mujer. Que el que está torcido se vuelve a enderezar y camina, porque esta palabra es la que escudriña nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestra manera de andar. La misma palabra nos confronta cómo estamos delante de Dios, y esta palabra nos insulta, nos reprende, nos rasguye y nos vuelve a dar aliento de vida, y nos cambia y nos sana. Y también vemos al Dios libertado en su palabra. Alabe lo que vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? ¿Cuánto lo exalta? Mira lo que dice Mateo 10:1 y verso 8. Bendito sea Dios. Mira esta palabra tan preciosa. Mira los tiempos que estamos viviendo directamente. Somos pocos los cristianos que estamos velando. Somos pocos los cristianos que estamos en pie de guerra. Todavía hay algunos que no han doblado sus rodillas a los baales, sino que todavía habemos unos que estamos firmes en el evangelio, aunque algunos se hayan apartado, pero no todos. Todavía hay unos 50,000 a nuestro alrededor que andan por ahí predicando un evangelio vivo, que estamos firmes en la verdad. Todavía en el mundo entero hay algunos hermanos que están guardados en la santidad y celosos en la palabra, instruyendo a aquellos que escuchan para la salvación eterna. Dame lo que vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Mateo capítulo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que miremos ese punto tan importante que nos enseña la palabra de Dios. Jesucristo expresa ahí en esta palabra. El mero maestro, bendito sea la gloria de Dios, que nosotros conocemos. En el verso 1 y verso 8. Mira lo que dice el 1. Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar a toda enfermedad y toda ¿qué? Y toda dolencia. ¿Quién le dio? A los discípulos, pero no solo a los discípulos, a nosotros también ese mismo poder, esa misma autoridad. A los gentiles Cristo nos ha dado. Usted y yo tenemos ese poder y esa autoridad para echar fuera todo demonio de enfermedad, y los que están con dolencia sean sanos. Pero a veces nosotros no podemos ni reprender un granito en el cuerpo de una persona. Déjeme decirle que usted y yo tenemos la autoridad de Cristo y el poder, y cuando vamos en ese poder con autoridad, creyendo que Cristo lo hará, nada será imposible para nosotros, porque no lo hace usted, lo hace Cristo, y el Espíritu Santo es que está en nosotros y nos guía. Ese es el poder de los cristianos, que los demonios huyen, las enfermedades salen, la dolencia se va. Alabe lo que él vive. Pero ¿cuántos están deprimidos por una cosita? Porque oyen que un plato suena en la cocina. Algunos no tienen paz, no duermen, porque creen que el demonio está ahí. Y si no, el diablo está ahí y va y lo atormenta para que se afirme, porque Dios quiere cristianos firmes. Dios no quiere gente que esté acomodada. Dios quiere gente de poder, aún en su casa, donde sea que ande. El poder de Dios anda con nosotros, no solo dentro de esta iglesia. Está en usted, está en mí, y ese poder habita en nosotros, porque viene de arriba, y el que lo busca lo tiene. Alabe lo que vive. ¿Cuánto lo hablamos en esta noche? ¿Y qué dice el verso 8 aquí mismo?
Mira lo que dice el 8. Dice, sanar, dice, enfermos, limpiar, leprosos, dice, resucita, muertos, echar, dice, fuera, demonios, de gracia recibiste y da. ¿De qué tenemos que dar? De gracia. Mira el poder en la vida de un cristiano que es llamado por Dios. Y este poder se lo dieron a todos los que estamos aquí, a los evangelistas, a los pastores, a los profetas, a los maestros, a usted que está viviendo en la orden de Cristo. También Dios se lo dio, que los leprosos sean limpios, que los demonios los echaron fuera. Dice, los muertos resucitan también en el nombre de Jesucristo, porque no es usted, sino que Jesucristo. Pablo le dijo a aquel mendigo, no tengo oro ni plata, pero de lo que yo tengo te doy. Y él se tuvo que levantarse por el poder de Jesucristo, porque el poder que estaba en Pablo está en nosotros también. Pablo enseña también que había muchos enfermos que no se daban abasto a orar y les mandaba paños ungidos con aceite, y con solamente tocar los paños eran sanos, porque no eran los paños, es que el Espíritu y el poder de Dios están en ese hombre. Y cuando el poder de Dios está en nosotros, lo que tocamos y catarabasaya y cabalsoquibasai y catarabasi cantarabasenda y rabasiba socabasi y tarabasi. Él dijo, el catarabasai, mi casa no entiende lo que yo tengo para hablarle, porque son cortos de corazón y de pensamiento. Dile a mi casa que vuelvo otra vez a la adoración viva, porque ahí van a hallar el refrigerio que yo tengo para ellos. Dile a mi pueblo que empiece a clamar, que no duerma, porque en el poder de la oración está el poder. ¿Cuánto lo adoran en esta noche? Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Primera de Corintios 6:17. Vamos a la bendita palabra. Uno de los enfrentamientos más grandes que yo tengo a veces con algunas personas es por citar esta palabra, porque han querido taparme la boca, que solo venga a dar discursitos y acomodar el evangelio en este lugar. No, Dios no me llamó para eso. Dios me llamó para recordar un evangelio vivo, palabra de Dios, que el que está torcido se va a enderezar, o si se muere sin Cristo no habrá excusa aquel día, porque seguirá con el conocimiento que hay un Cristo de poder que puede salvarte, puede cambiarte. Y si tú te vas sin Cristo, es tu problema. Alabe lo que vive. ¿Cuánto le adoramos esta noche? Siento el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo sienten? Siento el poder de Dios. Siento algo que me inquieta de este altar, porque la iglesia duerme y el Espíritu está dispuesto para llenarte, para darte revelación y visión. El Espíritu está aquí para revelarte lo que usted tiene que pedirle. Alábele. Primera de Corintios 6:17. Mira esa palabra tan preciosa, como lo recuerda Pablo de esta palabra. Una palabra tan preciosa que no está escondida de nadie, sino que está para todo aquel que lo quiera buscar. Bendito sea Dios. Mira lo que enseña la palabra de Dios. En el 17 así dice su palabra, de esta manera: pero el que se une al Señor, un espíritu, ¿es con quién? Con Él, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos nos hemos unido al Señor?
¿Cuántos aquí en esta noche nos hemos unido con Cristo? Si usted se unió, yo también estoy unido. Somos un solo espíritu en Él, porque el espíritu de Él es único y ese es de nosotros. Estamos unidos al esposo perfecto y la cabeza perfecta que es Cristo. Cristo es la roca y la cabeza de nosotros, el que nos defiende. Él es el escudo perfecto en el cual nosotros lo podemos cubrir para que el diablo no nos ataque, sino que verdaderamente en Él nos cubrimos y Él nos guardará debajo de sus alas. Estamos seguros, cubiertos. No habrá nada ni pestilencia que nos haga daño, porque nuestra morada, Cristo estará con nosotros día y noche. Pero hay que buscarle, alábelo. ¿Cuántos le adoramos en esta noche? Mira lo que dice también en 1 Corintios 12:11. Miramos otro poquito ahí. Verso 11. En el verso 11 dice la palabra de Dios. Y vamos a ver el 13 también. Dice el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice repartiendo a cada uno en particular, dice, como Él quiere. Ahora mira lo que dice el 12 y el 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene, dice, muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice, oiga como dice, del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora mira lo que dice el 13. Dice, porque fuimos todos bautizados en un, dice, cuerpo, sea, dice, judío o griego, sean, dice, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Se da cuenta cómo nos enseña la palabra de Dios. Porque a todos se nos dio, dice, por el Espíritu, un don diferente, dice la palabra de Dios. Pero en el 12 nos da a entender también cómo nos habla tan claro que un cuerpo verdaderamente está unido. Y así como el cuerpo está unido por el mismo Espíritu, dice la palabra de Dios. El 13 dice, porque por el mismo Espíritu y el bautismo se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo a cada uno de nosotros. No hay dos Espíritus Santos, sino que un solo. Verdaderamente bendito sea la gloria de Dios, que Cristo nos dejó para consolarlo y para revelarlo y para ayudarlo. Él es nuestro amigo, nuestro consejero, el que nos va a aconsejar en los momentos de fracaso. El mismo Espíritu del cual hemos bebido está en nosotros. Alábelo. ¿Cuántos lo adoramos? ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo en este lugar? ¿Cuántos? Ese que tiene usted lo tengo yo. Por eso me muevo en la presencia, porque lo siento como usted lo siente. Ese mismo está en usted, está en mí, está en todo lugar, en todo aquel que lo busca. ¡Clame! ¿Cuánto le adoramos en esta noche? Vamos a Efesios 4 otra vez. Quiero que miremos otro puntito aquí. Del 4 verso 21 creo que nos quedamos. Mira lo que dice el verso 21. Si en verdad, dice, habéis, ahí leímos, ¿va? Vamos al 22. Dice, en cuanto a la pasada manera, dice, de vivir, despojados del viejo hombre que está, oiga, viciado, oiga, dice, conforme a los de qué, deseos que engañoso, dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece?
Cómo nos enseña la palabra, despojados del viejo hombre que está viciado, dice la palabra de Dios, a los deseos engañosos que nos llevan a la muerte, a la perdición, de manera que nos enseña esta palabra. Ya no andemos en carne, sino en el Espíritu de verdad, porque el que anda en el Espíritu, las obras del Espíritu son hechas a través de esa alma. Bendito sea la gloria de Dios. Lo que usted hace, lo hace en el Espíritu y no lo hace en carne, porque se va a mover en el verdadero Espíritu Santo de Dios. La vieja vida del hombre viejo ya no está en la vida de un cristiano verdadero, porque es renovado a un cuerpo nuevo delante de Jesucristo. Ese es el cristiano verdadero, que genera frutos, y esos frutos son vistos en la vida de él por la manera de conducirse con temor, con obediencia, obedeciendo, guardándose para Cristo y ya no para el mundo. Si antes vivía para el mundo, ya no lo hace, porque Cristo lo renovó para vestirlo como un verdadero cristiano, renovado por dentro y por fuera. Las modas del mundo ya no están en un cristiano. No las imite, porque si usted quiere dar ejemplo, lo tiene que dar por dentro y por fuera. Alabe lo que vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Pero es que eso es sencillo, una cosita poca. Creo que no es pecado. Pablo enseña en la palabra que somos carta leída. Todos cristianos verdaderos somos carta leída. Y el diablo a veces trata de acusarlo, pero cuando no tiene de qué, no puede. Bendito sea Dios, porque no haya de qué acusar al verdadero cristiano. Alábelo. ¿Cuántos lo adoramos en esta noche? ¿Cuántos? Tenemos que vivir esta palabra, no solo hablarla. Tenemos que verdaderamente vivir este evangelio, y tenemos que cumplir como hijos de Dios. A veces decimos, soy cristiano, pero verdaderamente no vivimos la palabra verdadera. ¿Cuántos la adoramos en esta noche? ¿Cuántos? ¿Cuánto le exaltamos? Porque las vanidades del corazón y de la mente lo lleva para que esté en la vieja persona, ya no como nueva criatura. Las cosas que el diablo le pone en el mundo, que se ven bonitas, pero al final lo lleva a un camino de muerte. Esa es la mentira más grande de Satanás. Pero para eso Cristo vino, para que andemos en la mente de Jesucristo renovado, en la mente perfecta. Alabe lo que vive. Y el 23 y 24, 25 dice: y renovados en el espíritu, ¿qué? De vuestra mente. ¿Qué le parece? Se lo hablé sin la palabra, pero aquí se lo estoy confirmando con la palabra. ¿Cómo le enseña esta palabra? Bendito. ¿Renovados en qué? En el espíritu. Dice nuestra mente, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece como la misma palabra nos da a entender de la renovación perfecta? Que no es por la boca del hombre, sino por la de Jesucristo mismo. Y Jesucristo lo confirma con su misma palabra, para que nadie le miente, para que nadie diga esto, y si no es la palabra, no lo ensalte. Bendito sea la gloria de Dios. Si alguien va a pararse aquí para predicar la palabra, tiene que leer la Biblia, tiene que citar esta palabra, porque no es de palabrería de hombre, sino que es la palabra de Dios que nos va a convencer, y el Espíritu Santo que está en la palabra y en nosotros. Esa palabra es que convence el corazón del hombre y la mujer, y lo transforma y lo cambia. Si es mentiroso, no va a mentir más, porque la palabra de Dios dice: ya no mintáis los unos a los otros, sino que nos comportemos. Lo enseña la palabra de Dios. Filipenses, alábelo. ¿Cuánto lo adoramos esta noche? Lo que dice Filipenses 1:28. Vamos a ver un poquito aquí. Por eso en algunas iglesias solo una vez me invitan, porque no son dulces los que llevo, sino que es la palabra de revelación. ¿Cuánto lo exaltamos? Si por la causa de Cristo nos arranca la cabeza, ganaremos nuestra vida.
Porque Jesucristo dijo que aquel que testifique del nombre de Él y su palabra, y por la causa de Él nosotros somos aborrecidos y aún muertos, pero en Cristo estamos en victoria. Alabe lo que Él vive. Pero aquel que no está vive niega a Jesucristo, porque ama más su vida que la salvación de Cristo. Nosotros tenemos que aborrecer nuestra vida y amar a Cristo más que todo, porque si lo amamos a Él, amamos nuestra vida en todo. Alábelo. ¿Cuánto le adoramos en esta noche? Filipenses 1:28 dice: y en nada dice intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indignación de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y esto de quién es? ¿Qué le parece cómo enseña la palabra de Dios? Y esto te lo estaba hablando primero sin la palabra, pero se lo estoy confirmando con esta palabra. Dice que no nos intimidemos por aquellos que se oponen a la verdad de esta palabra. Lo enseña la palabra de Dios, porque dice, para los que algunos es para indignación, para nosotros, dice la palabra de Dios, es para salvación, porque no es de nosotros, sino que es de nuestros padres. Dios mismo nos enseña que eso es de Él, y eso es mandato de Él para ser salvos nosotros. Alabe lo que Él vive. ¿Cuántos lo adoramos? ¿Cuántos? El santo es lo que Él vive, bendito sea Dios. ¿Y cómo es que nosotros vamos a estar firmes? Si el diablo es sucio y puerco, que lo que hace es perder a grandes y a pequeños, bendito sea Dios. Cuánta juventud está perdida y nosotros estamos cómodos, bendito sea la gloria de Dios. No hay oración. Déjeme decirle que mientras estaba en la alabanza, por un momento me vino un instante cuando estaba ahí sentado meditando, y algo que el Espíritu Santo me reveló: sangre de una copa de vaso de vidrio. No sé, amados hermanos, pero Dios quiere una iglesia que esté santificada, para que en todas las cosas de Él seamos vaso limpio, y esa sangre limpia, como me mostró ese vaso, ese cuerpo tiene que estar limpio delante de la presencia de Dios, porque la sangre de Jesucristo no es sangre de macho cabrillo, sino sangre de Manuel viva, que quita la mancha del pecado. Nosotros los vasos limpios para recibir al Cristo verdadero. Por un momento me estremecí y me sacudió y le dije: Espíritu Santo, ¿qué es esto? Y me dio a entender que hay pasos que necesitan purificarse. Alábalo. ¿Cuánto le adora esta noche? Siento el poder del Espíritu de Dios. Dios quiere una iglesia viva, santa. Levántese, ya no sea mentiroso. Alábale al Espíritu. Siento el poder de Dios. Vamos a Efesios otra vez. Mira lo que nos recuerda la palabra de Dios. Un minuto más. Tu palabra es viva, bendito sea Dios. Efesios 4. Y leímos el 23. Mira el 24. Dice ahí: vestido del nuevo hombre, dice, criado, ¿según quién? Dios en la justicia y en la santidad de la que. ¿Quién lo enseña aquí? Dios nuestro Padre lo está hablando a Pablo, bendito sea Dios. Dice que verdaderamente, dice, y vestido del nuevo hombre, dice, lo enseña la palabra de Dios, que es criado según nuestro Dios todopoderoso en una vida santa, dice su palabra. Alabe lo que Él vive. ¿Cuántos nos saltamos? ¿Cuántos estamos en esa vida del nuevo hombre, en santidad perfecta, que Dios nos ha dado ese mandato? No vino del hombre, fue Dios que lo dio, y Dios se lo dio a Jesucristo, y Jesucristo se lo da a Pablo, y Pablo le recuerda a nosotros, y lo recordó a los Efesios, para que anden una vida nueva, y anden esa vida de esperanza. Alabe lo que Él vive, como andamos hoy nosotros, de una esperanza viva. Si usted no está firme, su caminar será en vano. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos esta noche?
El 25 dice, por lo cual dice, desechando la mentira, dice, hablando verdad cada uno con sus prójimos, porque somos ¿qué? Miembros de ¿qué? De los unos de los otros, dice la palabra. ¿Qué le parece? ¿Cómo le recuerda? Se lo estaba hablando para confirmárselo con este evangelio, que su palabra es verdadera, no mintáis. Dice los unos a los otros. Dice porque somos miembros unos a los otros, somos un cuerpo. Usted no le puede mentir al hermano, porque usted es del cuerpo de Cristo, y usted no puede mentir como cuerpo de Cristo a su hermano, porque no está mintiendo ni engañando a su hermano, sino que verdaderamente está mintiendo delante de Dios, y Dios nos conoce por dentro cuando hablamos verdad o mentira. Por eso nos enseña, seamos sinceros, hablemos con verdad y nos amamos, porque aquel que habla con verdad será recompensado delante de Dios, porque Dios ama al que es humilde y lo recompensa, porque la humildad traspasa toda altivez del hombre y pensamiento. Pero cuando andamos en esa humildad tendremos sabiduría que viene de lo alto. ¡Alabe lo que vive! Parece que pocos lo están adorando. ¿Usted cree que solamente me sentí un minuto? Mi abuelo es testigo que ha estado horas meditando en esa palabra. De por la tarde hasta las 12, 1 de la mañana. Ha habido momentos que mi abuelo dice, acuéstese que va a trabajar mañana. Pero hasta que no me deleito de esa palabra y algo que no entiendo, me detengo y le digo, Señor, recuérdamelo, porque necesito recordar esta palabra. Hay un pueblo que necesita mantenerse firme. Aunque estoy en la mente meditando, no necesito gritar, porque en el pensamiento es poderoso para meditar y pedirle al Dios que servimos. Hay que esforzarse. Eso Cristo dijo, que miráramos y veláramos día y noche para no caer en tentación. Mientras uno duerme, otros están cayendo en tentación. Hay que doblar la rodilla para que el que esté débil, Dios lo levante y tenga misericordia y le sirva a Cristo como usted también le sirve en obediencia. Alábelo. ¿Cuánto lo exaltamos? Dice el 26, hay granos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos. ¿Qué le parece? A veces los podemos molestar. Y Pablo dice tan clarito que no los enojemos. No vaya a ser, dice, que el sol se ponga, el invierno se ponga en contra de nosotros. Hay granos, pero no pequéis. Si se molestó, no diga malas palabras. No lea a su hermano. No mire mal a su hermano. No le diga maldición a su hermano. Si se sintió no contento, bastante, vaya y pídale perdón y le diga, me sentí molesto, incómodo y tenía esa espina en mi corazón, pero quiero servirle a Cristo con corazón limpio. No quiero que el sol se ponga delante de mí. Hay granos, pero no pequéis, porque algunos ingratos dicen palabras que son deshonestas, peor que un mundano, maldicen, señalan y odian a su hermano, a su amigo. Dios nos enseña que seamos mansos y humildes, tal como Él es. Alabe lo que Él vive. ¿Y cómo lo logramos? Durmiendo. Hay que doblar nuestras rodillas. ¿Cuánto lo exaltamos en esta noche? Colosenses 3:14 y Romanos, después vamos a ver Romanos 10:12. Y ahí va a cerrar en esas dos versos para orar y dar por terminado. Primero vamos a Colosenses. Mira lo que enseña la palabra de Dios. Su palabra es tan clara, bendito sea Dios. Su palabra no puede mentir. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 14. Dice el 14, y sobre todas estas cosas vestidos ¿de qué? De amor y de qué?
Oiga cómo dice, de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué le parece? ¿Cómo los enseña? Con el vínculo perfecto de nuestro Jesucristo, pero algo tan importante que los enseña, vestido de amor, bendito sea la gloria de Dios, que es el perfecto delante de nosotros, bendito sea la gloria de Dios. Mira lo que dice en Romanos 12, y aquí voy a cerrar, bendito sea Dios. Romanos capítulo, 10, 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y ahí se va a dar cuenta de algo tan importante también, que nos recuerda la palabra de Dios. Porque si no hay ese amor en nosotros, no piense que va para arriba. Tenemos que tener un amor verdadero, bendito sea Dios. No del diente al labio, que le va a sonreír a su hermano, pero por detrás le va a hacer muecas. Tiene que ser genuino. Alabe lo que él vive. ¿Cuánto lo exaltamos? Romanos 10, 12. Dice su palabra, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, dice la palabra de Dios. ¿Qué les parece que no hay diferencia? Ni judío ni griego, sino que la salvación es para todos. Y nos enseña la palabra de Dios tan clarito, bendito sea la gloria de Dios, para todos aquellos que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para esto, bendito sea la gloria de Dios. Porque si nosotros le invocamos, vamos a tener de él la riqueza y las maravillas y la grandeza y la paciencia que nos tiene él. Pero hay que invocarle, porque la ascensión no es, amados hermanos, contra uno y contra el otro. Dios a todos los mira por igual. Más el pecado Dios lo aborrece, pero al ser humano Cristo tiene misericordia de él, bendito sea Dios. Y más para los que clamamos día y noche, porque de arriba vendrá verdaderamente esa riqueza, no de dinero ni de plata, sino verdaderamente, amados hermanos, del evangelio, que es de gracia, que Cristo nos llamó y de gracia vamos a dar. Y si somos obedientes también, la riqueza Cristo nos dará conforme a la búsqueda. Su palabra dice, buscar primero el reino y justicia, y todas las cosas nos vendrán por añadidura. Primero piensa en su salvación en Cristo, y lo que le falte Cristo se lo va a ir dando. No hay que ser glotones ni gorrones, porque hay muchos que primeramente están enfocados en las riquezas terrenales. Hay problemas, hay vides, hay cosas que están en la vida del ser humano, pero no le han orado a Dios, porque Dios llevará el control, bendito sea la gloria de Dios. Nadie te va a sacar de tu casa porque no pagaste, porque Dios proveerá para tu vida y por tu familia si son cristianos verdaderos. Él abre puertas, y las puertas que él abre son de bendición, no es para obstaculizarte. Como hay muchos que están en casa, mi trabajo me impide para ir a la iglesia. Mentira del diablo, no le has orado a Cristo, porque el que le oró a Dios, Dios le dará las cosas en la perfección para que le sirva. Dale de que él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta noche? Pónganse de pie que vamos a orar.